Para crear este formulario de edición de contenido, primero que todo debemos tener en cuenta de que los contenidos los vamos a estar cargando directamente desde la base de datos. Por este motivo, el primer objeto al cual vamos a recurrir es a cargar el modelo que me permite conectarme con la base de datos, y a este modelo le voy a hacer una consulta en la cual le voy a preguntar por el objeto que se me ha indicado, es decir, la identidad del artículo. Para llamar al modelo, primero procedo pues hago la instrucción del modelo como tal. Este modelo existe previamente y es el modelo que me va a permitir comunicarme o consultar con todo lo relacionado con los artículos que se encuentran almacenados en la base de datos. La instrucción es una llamada al modelo mediante una forma tradicional, y a partir de allí pues debo prepararme para hacer la consulta según los datos que haya recibido. Por lo tanto, voy a utilizar el servicio de for para definir y crear el elemento que me va a representar el formulario. Ansible utiliza formularios internacionalizados. Es por esto que al momento de definir una variable que emane del servicio de for, de una vez defino dentro del array de parámetros un atributo que es lang, que es un prefijo para aplicarle a todos los campos que van a conformar el formulario y permitir de esta forma que estos se vinculen con los archivos de traducción a los diferentes idiomas. En este caso el prefijo es social.post, social por el módulo en el que nos encontramos y post por el componente que estamos trabajando. Y hacer esto, esta cadena de prefijo se agregará al texto que me define el label o la etiqueta de cada uno de los componentes, la cual a su vez estará acompañada de un lang, que eso se hace transparentemente dentro del servicio del formulario, pero debo definirlo para que esto quede funcionando y así el formulario quede internacionalizado. Seguidamente pues procedo a hacer una consulta. Directamente voy a consultar una fila de la base de datos. Para esto voy a invocar un método del modelo que se conecta a la tabla de las publicaciones, y a este le voy a indicar cuál es el artículo que estoy buscando, transfiriéndole la ID que recibí al momento de indicárseme pues que se va a iniciar el proceso de edición. En este caso la variable es OID, por Object ID. En una pantalla auxiliar que tengo aquí al lado estoy viendo los campos con los cuales pretendo interactuar. Básicamente creo que son unos 15. Los voy a definir aquí dentro de una variable de vector tipo R. Esta variable vector pues entonces crearé estos 15 campos, y a cada uno de estos campos le haré un procedimiento de doble captura. Primero, la asignación del valor que en este momento está almacenando de acuerdo al objeto consultado, y segundo, si existe alguna variación de información transmitida. Esto lo podemos lograr utilizando el método getValue emanado del servicio de formulario. El método getValue tiene dos opciones para parametrizar: primero el nombre del campo del cual va a capturar el valor, y segundo el valor por defecto. Entonces en este caso es el post. A este campo post por defecto le pongo el valor que viene de la base de datos. Si el valor que viene allí es diferente, entonces se visualizará de un modo diferente. Voy a repetir esto mismo, lo voy a hacer por cada uno de los, más o menos 15 campos. Alcanzo a leer aquí al lado izquierdo en la pantalla auxiliar. Voy a digitarlos todos primero. Todos son exactamente lo mismo, es simplemente una captura de valor pasado por variable que en primera instancia viene de lo consultado a la base de datos. En este caso, en la captura de lo que son los campos relacionados con las fechas, disponemos de un servicio que es fechas, dates, del cual podemos tomar, digamos, la fecha actual, la hora actual, si es el caso, o los datos del autor, los cuales los podemos getFieldText, que es el que nos permite crear un campo de texto. Debo definir 15 campos utilizando prácticamente esta misma semántica. En el caso de este, que es fieldCode, es un campo que me permite editar código fuente, y pues sus parámetros también son bastante sencillos. Todo el procedimiento es casi que sencillo y repetitivo, lo único es que es largo. Escribir esto le demora a uno un buen
rato de programación, pero pues podemos irlo haciendo aquí paso a paso. Voy a acelerar un poco la velocidad de escritura, así que me perdonen que voy a estar en silencio hasta que termine de escribir, ¿ok? Todos estos campos, cada uno básicamente define una identidad y después de la identidad se transfiere una serie de atributos. Este atributo proporción que ven allí, que es bastante amplio, es la forma en que se va a ver el campo dependiendo del tipo de pantalla en el cual esté siendo visualizado. Como ustedes ya saben, el call X, call LG, call MD, call SM son instrucciones de estilos de Bootstrap, en este caso Bootstrap 5, y aplican para todo lo que se está haciendo allí. Ya por lógica he visto allí también que hay ciertos campos de los que estoy aquí digitando los cuales no voy a utilizar, solamente lo voy a terminar de hacer como ejercicio y en un momento procederemos a hacer una depuración de estos. Ok. Ahora también lo que me preguntaban es, ese editor que sale allí de sugerencias no es el editor nativo de PHP Store. Ese editor nativo que ven allí es TabVine. TabVine es el proyecto Tabini, que es el proyecto que le compite a GitHub Copilot. Es una inteligencia artificial que me asiste durante la redacción del código, haciéndome, digamos, que las propuestas más acertadas con respecto a lo que estoy escribiendo, basada en la experiencia que tiene con mi forma de programar. En este caso tengo un alto nivel de eficiencia porque pues llevo mucho programando y está totalmente adaptada y personalizada. En mi caso he adquirido la licencia Pro, ya que le he visto el potencial a esta herramienta y pues he tenido hasta el momento los mejores resultados. Aquí ya estoy graficando los dos botones, el botón de enviar y el botón de cancelar, que son los que ubicaré en la parte inferior. Cancelar es un botón normal, mientras que el enviar es un submit, o sea, el modificar es un submit. Y como se dan cuenta, pues básicamente hasta aquí ya he creado los campos. Ahora voy a tomar estos campos y los voy a agrupar. Los voy a agrupar obviamente utilizando HeadGroup, que es un método que hace parte del servicio de formularios. Este método me permite colocar uno o varios campos en un grupo y que sea en una línea horizontal. En este caso, por ejemplo, tanto el título como el contenido de la idea se quedan en líneas separadas. En tanto, la fuente y el alias de la fuente de la cual se toma la información de cómo se pone el artículo publicado los he colocado en los grupos de grupos número 3 y así que se dan para finalizar, evite una pequeña inconsistencia que hay y graficaría el HTML generado por este formulario. ¿Cómo lo grafico? Pues con el hecho a mano, con el dejo normal. Voy a adicionar algunas referencias como para separar los grupos, pero para separar los espacios de código, cada segmento de código corresponde. En este caso, este segmento del código corresponde a la graficación de los grupos, es decir, de las líneas que me van a conformar el formulario. En tanto, por ejemplo, el eco es prácticamente el acto de construir el build, que es la salida, o sea, este build es la salida que realmente va a ver el usuario. Lo de arriba podríamos definirlo como el espacio donde estamos colocando realmente los campos como tal, los fields. Y anterior a este es prácticamente todo lo que es la definición de las variables. O sea, aquí lo que estamos definiendo es todas las variables que me van a interactuar con los objetos que vamos a crear. Aún estando aquí es difícil comprender un poco este código, pues por lo extenso que se hace este procedimiento de vectorización. Como lo pueden observar, son más de 163 líneas escritas a mano, pero pues por experiencia también sé que si coloco cada campo en una sola línea de este modo es de pronto un poco más fácil de comprender. De hecho, yo soy capaz de programar escribiéndolo directamente en una línea. Voy a agruparlos, los voy a agrupar todos línea por línea
para que se den cuenta de pronto que solamente con este cambio, al organizar el código, voy a tener de pronto una visión más clara de lo que hace. Entonces, como están viendo, a medida que el código le resumo esta cantidad de líneas adicionales que hacen parte de la estructura de vector, simplemente las estoy resumiendo poniendo todo el contenido en una sola línea, comienza a verse con más claridad de pronto qué es lo que el código está haciendo. Aquí pueden ver que son simplemente campos y cada línea corresponde a un campo con todas las instrucciones para que este campo como tal se grafique. Al ser tan extenso, recuerden que en las implementaciones del PCR hay normas con respecto a qué tan largos deben ser ciertos tipos de código. ¿Por qué? Porque entre más largo sea un código, más se nos dificulta comprenderlo. Si se pueden dar cuenta, aquí el cambio ya se va viendo, ya es fácil para una persona entender que cada una de estas líneas es un campo que se está generando a graficar. En tanto, cuando estaba ocupando varias líneas cada campo, era un poco más confuso de observar. Voy a continuar haciéndolo todo aquí. Aquí ya llegó al source y luego los otros tres elementos, pero pueden ver que al organizar el código de este modo se hace más, no sé si la palabra sería inteligible. Acabamos de hacer esto. ¿Qué más les puedo decir? Pues como se darán cuenta, el servicio form tiene métodos para graficar campos de texto, campos de introducción de código, formularios, botones, checkbox, listas de selección. Entonces, en la medida que uno interactúa con este servicio, uno poco a poco va comprendiendo o adaptándose a esta forma de trabajar, y al final Forms le proporciona todo lo que usted necesite para crear formularios, digamos que estandarizados. Es también de aclarar que Forms no solamente hace esto, sino que añade una capa extra de seguridad, ya que el formulario rota los nombres de los campos y realiza otras modificaciones que, aunque tú obtienes la información que estás esperando obtener, cuando el formulario llega al lado cliente, posee ciertas medidas de seguridad que permiten controlar la forma en que van a viajar los datos y si estos datos son aceptados o no por el formulario como datos válidos emanados de sí mismo. Entonces aquí tienen el cancel, el enviar. Ya pues los grupos, como les había dicho, básicamente un grupo es una línea dentro del formulario. Cada campo dentro de una línea ocupa una columna. Colocar un grupo y colocar un campo es decir que va a haber un campo que ocupa toda una fila horizontal, como es en el caso del G1 y el G2, que son el campo del título y el campo del contenido donde va el código que conforma el artículo publicado. En el tipo 3 ya es diferente. En el tipo 3 estoy agregándole dos campos al mismo grupo, lo que significa que van a haber dos campos en una misma fila, es decir, dos columnas. También aquí están viendo que hay un método que es un separador, lo que va a dibujar un separador gráfico. Y pues lo que les decía de que al verlo de esta forma se ve más ordenado y más comprensible. De hecho, por ser más ordenado y más comprensible, me estoy dando cuenta de que realmente hay algunos datos que yo aquí no necesito. Yo no necesito la fecha en que voy a almacenar este registro, no necesito la última fecha de actualización ni la fecha en la cual se eliminó. O sea, estos tres campos, el create, el update y el delete, con el AT se toman automáticamente en el momento de crear el objeto. Por lo tanto, estos tres no son necesarios. Realmente solamente sería necesario lo que acabo de definir en los grupos, que es lo que yo quiero ver, o sea, el título del contenido, la fuente y la dirección de la fuente. Procedo a eliminarlos no solamente en los campos, sino que los defino en las variables. También puedo dar de baja el campo autor, pero resulta que es que autor de todos modos lo estoy utilizando como un valor que voy a almacenar, entonces lo puedo tomar internamente mediante la sesión. Ahora que tengo todo esto, pues ya restaría solamente ir a guardar.
Y bueno, el tipo tampoco lo necesito en este momento, el tipo no me compete allí. Igual tampoco el date ni el time son elementos que necesite, pero bueno, igual aquí estamos armando una gran cantidad de código, incluido el código, por ejemplo, de la descripción, que tampoco hace parte de lo que estamos tomando. ¿Qué pasa si yo dejo un campo de escrito pero el parámetro de valor, como el caso de descripción, lo he eliminado en la parte superior? Esto a mí me va a generar un error. El error es simplemente que el vector o el elemento del vector solicitado no existe. Entonces dejemos este error aquí y procedamos a realizar una prueba. Vamos a guardar y vamos a actualizar en el navegador y vamos a ver cuál es el resultado, para que vean solamente el error que esto genera. Entonces aquí ya procedo al navegador, lo voy a actualizar, me da un error, una pantalla bastante fuerte, pero lo que dice es que en el vector falta un elemento del vector llamado description, que lo estoy pasando aquí y ese description no existe. Entonces, como simplemente no existe, es que realmente no existe porque no lo necesito aquí. Voy a eliminar el campo description, que definitivamente no lo estoy usando. Entonces voy a dejar solamente tres campos: el título y el contenido, el título del contenido, la fuente y la ruta a la fuente de donde salió la publicación. Ya aquí queda totalmente corregido. Voy a guardar, actualizar y se me debe visualizar correctamente el formulario que he creado. He aquí el formulario que he creado y contiene la información de este mismo objeto que se encuentra almacenada en la base de datos y está ubicado en un tab con la tecnología que creamos anteriormente. Cuando yo le dé enviar, si se habrán dado cuenta, en el objeto formulario en ninguna parte hay una ruta de destino para la información que se va a enviar. ¿Por qué? Porque es que esta clase de formularios y esta clase de trabajo se envía la información siempre a sí mismo, para que en sí mismo se valide y en sí mismo se procese. No de este objeto que hemos creado a un objeto diferente, sino que aquí se va a hacer todo el procedimiento de graficar el formulario, recibir la información que se está enviando, que el form nos envía a nosotros un campo que se llama submitted, que es el que nos indica que está llegando información. Si nos llega información, va a pasar directamente al validador. Entonces en el validador coloquemos validando. Vamos a guardar. Se supone que si esto es correcto, cuando yo en el navegador actualice o le dé enviar, obviamente, él va a transferir esta información a sí mismo, pero como recibió información no va a volver a este formulario, sino que me va a dejar una ventana en la que dice validando, que significa que ya estaremos en el siguiente paso, que es validar la información recibida. Helo aquí y todo ha salido exitoso. Pararemos 15 minuticos y luego regresaremos. Aclaro al final de que en este formulario, este objeto es exactamente el mismo